A sus 52 años, cuando el público aún está acostumbrado a ver su radiante sonrisa en televisión, Belén Esteban se enfrenta a una realidad completamente distinta tras los focos. Está confirmado, sus últimos días no han sido fáciles. No se trata de escándalos ni polémicas del mundo del espectáculo, sino de una serie de problemas de salud y estrés mental que han dejado a muchos sin palabras. ¿Qué está ocurriendo realmente en la vida de la mujer que una vez fue apodada la princesa de los medios españoles? A los 52 años, Belén Esteban ya no puede fingir que todo está bien. Durante décadas, fue sinónimo de carácter fuerte, de respuestas directas de una mujer que nunca retrocedía ante la presión mediática. Pero esta vez no se trata de polémicas televisivas ni de discusiones en plató. Se trata de algo mucho más profundo y más delicado: su estado de salud y el desgaste acumulado que finalmente pasó factura. En los últimos meses, las señales fueron evidentes para quienes miraban con atención. Ausencias prolongadas, intervenciones más breves, una energía distinta. Su voz, antes firme y combativa, comenzó a sonar más pausada. Su mirada, acostumbrada a desafiar cámaras y titulares, parecía cargar un peso diferente. Y aunque intentó mantener la compostura, llegó un punto en que el silencio ya no era sostenible. La confirmación no vino envuelta en dramatismo. Fue una realidad asumida con seriedad. Belén reconoció que su cuerpo ya no respondía como antes, que ciertas complicaciones físicas la obligaron a frenar, a detener el ritmo vertiginoso que durante años marcó su vida. El desgaste no apareció de un día para otro. Fue progresivo. Pequeñas molestias que se convirtieron en limitaciones. Cansancio que dejó de ser pasajero. Dolores que comenzaron a interferir con su rutina. Para alguien acostumbrada a vivir bajo la intensidad constante del foco público, aceptar esa fragilidad no es sencillo. La televisión exige presencia, energía, rapidez mental. Y cuando el cuerpo impone límites, la imagen pública inevitablemente cambia. Lo más difícil no fue admitir la situación ante la audiencia. Lo más difícil fue admitirla ante sí misma. Durante mucho tiempo, Belén construyó una identidad basada en la resistencia. Resistir críticas, rumores, juicios. Resistir la exposición constante. Pero el cuerpo no entiende de titulares. Cuando necesita descanso, lo exige sin negociar. Y eso fue lo que ocurrió. Las jornadas de grabación se volvieron más exigentes. El esfuerzo físico dejó de ser invisible. Las pausas médicas comenzaron a formar parte de su calendario. Y aunque trató de mantener la normalidad, el entorno empezó a notar que algo no estaba igual. Este momento no solo implica un reto físico, sino emocional. Porque cuando una figura pública enfrenta dificultades de salud, también enfrenta el miedo a perder espacio, relevancia, continuidad. En un medio donde todo avanza rápido, detenerse puede sentirse como quedarse atrás. Pero seguir ignorando las señales habría sido aún más costoso. A los 52 años, Belén se encontró ante una decisión crucial: priorizar su bienestar o continuar forzando un ritmo que ya no era sostenible. Y aunque la presión externa empujaba a mantenerse firme, la realidad interna pedía algo diferente. Este capítulo no habla de escándalos, ni de conflictos mediáticos. Habla de una mujer que, después de años de exposición constante, enfrenta la parte más humana de su historia: la vulnerabilidad. Porque la fortaleza no siempre se demuestra gritando más fuerte. A veces se demuestra sabiendo cuándo detenerse. Las complicaciones de salud no solo afectan el cuerpo, alteran el ánimo, la paciencia, la percepción de uno mismo. Obligan a replantear prioridades, y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Muchos espectadores están acostumbrados a ver la combativa, rápida, directa. Pero pocas veces se detienen a pensar cuánto desgaste implica sostener esa intensidad durante décadas. El brillo de la fama rara vez muestra las consecuencias acumuladas. Hoy la situación es clara. Belén Esteban atraviesa un proceso delicado que exige cuidado, reposo y un cambio profundo en su estilo de vida. No es el final de su historia, pero sí es el final de una etapa marcada por el exceso de exigencia. A los 52, la verdadera batalla no se libra frente a cámaras.
Se libra en silencio en consultas médicas, en noches de reflexión, en decisiones difíciles que nadie más puede tomar por ella. Y mientras el público intenta comprender lo que está ocurriendo, hay una verdad que ya no se puede negar detrás del personaje televisivo. Siempre hubo una persona real. Y ahora esa persona necesita tiempo, equilibrio y sobre todo salud. Durante mucho tiempo, Belén Esteban fue experta en ocultar el cansancio detrás de una sonrisa firme. La audiencia veía a la mujer combativa, espontánea, siempre lista para opinar sin filtros. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. No fue un anuncio repentino. Fue una transformación silenciosa que solo quienes observaban con atención pudieron notar. Primero fueron pequeños detalles, llegadas más tardías a los programas, momentos en los que su participación era más breve de lo habitual. Comentarios que antes salían con energía ahora parecían medidos, casi contenidos. No era la Belén impulsiva que reaccionaba en segundos. Había pausas. Había silencios. Algunos lo atribuyeron al paso del tiempo. Otros pensaron que simplemente estaba madurando frente a cámaras. Pero detrás de esa evolución había algo más complejo. El cuerpo comenzaba a enviar señales claras de agotamiento, dolores persistentes, dificultades físicas que interferían con su ritmo de trabajo, episodios de fatiga que no desaparecían con descanso breve. En televisión el espectáculo no se detiene. Si una figura se ausenta, otra ocupa su lugar. Ese es el riesgo constante. Por eso durante meses, Belén intentó seguir adelante sin exponer lo que realmente estaba atravesando. Porque en el mundo del entretenimiento la vulnerabilidad suele interpretarse como debilidad. Pero el desgaste no solo era físico. La presión mediática acumulada durante décadas dejó una huella emocional profunda. Comentarios constantes, titulares agresivos, críticas sin pausa. Vivir bajo observación permanente puede erosionar incluso a las personalidades más fuertes. Hubo intervenciones en las que su voz temblaba ligeramente. En otras parecía más reflexiva, menos impulsiva. No era simple evolución de carácter. Era una persona intentando administrar energía limitada. Intentando mantenerse firme mientras por dentro lidiaba con incertidumbre. Las redes sociales tampoco ayudaron. Cada ausencia generaba especulación. Cada gesto distinto era analizado. Esa vigilancia constante amplificó la tensión. Cuando el cuerpo necesita calma, el ruido externo puede convertirse en un obstáculo adicional. Quienes trabajan detrás de cámaras comenzaron a notar la diferencia. Más consultas médicas, más recomendaciones de reposo, más conversaciones privadas sobre la necesidad de bajar el ritmo. Pero aceptar eso implicaba enfrentar una verdad incómoda. No todo se puede controlar. La audiencia, acostumbrada a su fortaleza inquebrantable, no imaginaba el nivel de esfuerzo que implicaba cada aparición. Sonreír cuando el dolor persiste, opinar cuando la energía escasea, mantener presencia cuando el ánimo fluctúa. A veces, las figuras públicas sienten la obligación de cumplir expectativas que ellas mismas ayudaron a construir. Belén creó una imagen de resistencia absoluta. Y esa imagen terminó convirtiéndose en una presión adicional. Las señales estaban ahí, solo que muchos preferían no verlas. Porque es más fácil consumir el personaje que aceptar la fragilidad de la persona. Este segundo capítulo no trata de escándalos, ni de conflictos externos. Trata de advertencias ignoradas, de límites superados, de un cuerpo que empezó a pedir pausa antes de que la mente estuviera lista para concederla. Hoy, mirando hacia atrás, resulta evidente que la situación no apareció de repente. Fue el resultado de años de exigencia constante, de ritmo acelerado sin descanso suficiente, de emociones intensas sin espacio para procesarlas con calma. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una vida bajo esa presión antes de que el equilibrio se rompa? Belén Esteban ya comenzó a responder esa pregunta no con palabras dramáticas, sino con decisiones necesarias. Y esas decisiones marcan el inicio de un proceso que va mucho más allá de la televisión. Porque cuando el cuerpo habla, ignorarlo
deja de ser una opción. A los 52 años, la lucha de Belén Esteban ya no se libra en medio de discusiones televisivas ni titulares provocadores. Se libra en silencio en espacios donde no hay cámaras, donde no existen aplausos ni críticas inmediatas. Es una batalla íntima, constante y profundamente humana. Cuando el cuerpo comienza a marcar límites, todo cambia. Las mañanas ya no empiezan con la misma energía. Hay días en los que levantarse implica medir fuerzas. Las molestias físicas dejan de ser pasajeras y se convierten en recordatorios persistentes de que algo necesita atención. Y aunque durante años estuvo acostumbrada a ignorar el cansancio para cumplir con su agenda, ahora esa estrategia ya no funciona. Las consultas médicas dejaron de ser ocasionales para convertirse en parte estructural de su rutina. Especialistas, análisis, recomendaciones de reposo, ajustes en su estilo de vida. Cada diagnóstico trae consigo una mezcla de claridad y preocupación, porque entender lo que ocurre no siempre hace que sea más fácil aceptarlo. El proceso de recuperación exige disciplina. No basta con voluntad. Requiere seguir indicaciones estrictas, reducir compromisos, reorganizar prioridades. Para alguien que vivió bajo la intensidad constante del espectáculo, bajar el ritmo no es simplemente una decisión logística, es un desafío emocional. Hay algo especialmente difícil en esta etapa: la sensación de perder control. Durante décadas, Belén dominó su narrativa pública. Podía responder, reaccionar, imponerse. Pero el cuerpo no negocia. El cuerpo impone sus reglas, y aceptar eso implica humildad. El impacto emocional es profundo. No se trata solo del dolor físico o del agotamiento. Es la incertidumbre. Es preguntarse cuánto tiempo tomará estabilizarse. Es temer que cualquier recaída vuelva a poner todo en pausa. Es sentir que la imagen fuerte que el público conoce ahora convive con una versión más frágil y menos visible. Además, la exposición pública intensifica cualquier proceso personal. Cada ausencia genera especulaciones. Cada aparición limitada provoca comentarios. Esa presión constante puede interferir con la recuperación, porque sanar no es solo cuestión de medicina. También es cuestión de entorno emocional. En medio de esta batalla silenciosa, la introspección se vuelve inevitable. Las largas jornadas dejan espacio a la reflexión. ¿Valió la pena el ritmo extremo? ¿Cuántas señales fueron ignoradas por mantener la imagen firme? ¿Qué significa realmente el éxito si la salud se resiente? La fortaleza en esta etapa adquiere otro significado. Ya no se trata de levantar la voz más alto que los demás. Se trata de aceptar límites, de decir no cuando el cuerpo lo exige, de priorizar bienestar sobre exposición. El apoyo cercano se convierte en un pilar fundamental. Familiares y personas de confianza acompañan el proceso ofreciendo estabilidad emocional en momentos de duda. Porque cuando la identidad pública tambalea, el entorno íntimo ayuda a reconstruir seguridad. La recuperación no es lineal. Hay avances que generan esperanza y retrocesos que obligan a ajustar expectativas. Esa montaña rusa emocional es parte del proceso. Y enfrentarlo requiere paciencia, algo que no siempre es fácil para alguien acostumbrada a resultados inmediatos. A los 52 años, Belén está aprendiendo que la resiliencia no significa ignorar el desgaste. Significa enfrentarlo con responsabilidad. Significa entender que detenerse no es rendirse, sino preservar el futuro. Esta batalla no tiene espectáculo, no tiene cámaras, pero tiene un impacto profundo en su vida. Es una transformación interna que redefine prioridades y redefine identidad. Porque cuando el ruido externo se reduce, queda la verdad esencial: la salud es la base de todo. Sin ella, ningún titular compensa. Y así, mientras el público observa fragmentos de su historia, la verdadera reconstrucción ocurre lejos del foco. Paso a paso. Día a día. Con incertidumbre, sí, pero también con una nueva conciencia sobre lo que realmente importa. Durante años, Belén Esteban fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Su nombre generaba audiencia, titulares, debate. Pero detrás de esa exposición constante
Existía una dinámica que pocas veces se analiza con profundidad: el costo acumulado de vivir permanentemente bajo el escrutinio público. La fama no es solo reconocimiento, es vigilancia continua. Cada palabra se examina, cada gesto se interpreta, cada silencio se convierte en rumor. Sostener esa intensidad durante décadas no es sencillo, aunque desde fuera parezca parte natural del éxito. Belén construyó una imagen fuerte, directa, incluso combativa. Esa personalidad le permitió mantenerse vigente, pero también generó una expectativa permanente, siempre disponible, siempre firme, siempre lista para responder. Esa presión constante crea una tensión interna que rara vez se ve. Las discusiones en televisión no terminan cuando se apagan las cámaras. Los comentarios en redes sociales continúan. Las críticas se multiplican. La opinión pública no descansa. Y cuando esa exposición se prolonga durante años, el impacto emocional se acumula. A los 52 años, el desgaste no es solo físico, es psicológico. Es la consecuencia de haber vivido bajo una narrativa mediática intensa, muchas veces polarizada. Defenderse continuamente, justificar decisiones, explicar contextos, sostener posiciones, todo eso consume energía. Además, la fama suele exigir una velocidad constante. No hay espacio para pausas largas. Si una figura se retira momentáneamente, el entorno sigue avanzando. Ese temor a perder relevancia puede empujar a ignorar señales internas de agotamiento. Belén fue durante mucho tiempo símbolo de resistencia mediática. Pero resistir no significa ser inmune. La acumulación de tensiones, conflictos y exigencias termina pasando factura. Hay un detalle importante que muchas veces se olvida: la línea entre personaje y persona se difumina. El público cree conocer a la figura televisiva, pero rara vez comprende la carga emocional que implica sostener esa versión pública día tras día. El entorno mediático puede amplificar cualquier dificultad personal. Cuando la salud comienza a resentirse, la presión externa no desaparece automáticamente. Al contrario, puede intensificarse. La curiosidad pública crece. Los rumores se multiplican. Ese contexto convierte cada proceso médico en un desafío adicional. No solo se trata de recuperarse, también se trata de proteger la intimidad en medio de la atención constante. A los 52 años, Belén enfrenta no solo un proceso físico delicado, sino también la necesidad de redefinir su relación con la fama. Tal vez el ritmo que fue sostenible a los 30 ya no lo es ahora. Tal vez la intensidad que antes motivaba hoy exige ajustes. El éxito televisivo tiene brillo, pero también tiene sombra. Y esa sombra se acumula con el tiempo. No siempre se percibe desde fuera, pero está presente. La pregunta inevitable es si el entorno mediático contribuyó indirectamente al desgaste actual. No como causa única, pero sí como factor acumulativo. Vivir en estado de alerta permanente, reaccionando a estímulos externos, genera tensión continua. Este capítulo no busca señalar culpables, busca comprender un fenómeno. La fama prolongada tiene consecuencias. Y cuando la salud se vuelve prioridad, esa dinámica necesita reevaluarse. Belén Esteban no está solo enfrentando un proceso médico. Está atravesando una revisión profunda de su estilo de vida, de sus límites, de su relación con el espacio público. Quizá esta etapa represente un punto de inflexión, un momento para decidir cuánto de su energía quiere seguir entregando a un entorno que siempre exige más. Porque al final ningún titular compensa la pérdida de bienestar, y ningún reconocimiento sustituye la estabilidad interna. A los 52 años, la verdadera fortaleza puede consistir en elegir equilibrio sobre exposición, en priorizar salud sobre audiencia, en redefinir éxito más allá de la presencia constante en pantalla. Y esa decisión silenciosa pero firme podría ser el cambio más significativo de toda su trayectoria. A los 52 años, Belén Esteban enfrenta quizás la etapa más introspectiva de toda su trayectoria. Ya no se trata de responder a polémicas ni de ganar debates frente a cámaras. Se trata de algo mucho más esencial: reconstruirse desde dentro.
Después de décadas viviendo bajo intensidad constante, la pausa se convirtió en una necesidad inevitable. Y en esa pausa, el silencio empezó a ocupar un espacio que antes estaba lleno de ruido mediático. No es un silencio vacío, es un silencio que invita a pensar. Las mañanas ahora tienen otro ritmo. No hay urgencia por titulares. No hay presión inmediata por reaccionar. Hay citas médicas, recomendaciones de especialistas, conversaciones profundas con su entorno cercano. Cada decisión gira en torno a una prioridad clara: recuperar estabilidad. En esta etapa la salud dejó de ser un aspecto secundario para convertirse en el centro de todo. La alimentación cambia. El descanso se vuelve sagrado. Las rutinas se reorganizan para reducir tensión. Pequeños hábitos que antes parecían irrelevantes ahora tienen un peso enorme. Pero la transformación no es solo física, es mental. Es aceptar que el cuerpo ya no tolera el mismo nivel de estrés. Es comprender que la fama no puede seguir siendo el eje exclusivo de su identidad. Es redefinir qué significa realmente el éxito a los 52 años. Durante mucho tiempo, Belén fue asociada con intensidad, confrontación y presencia constante. Ahora esa imagen evoluciona hacia algo distinto, más reflexivo, más medido, más consciente. La reconstrucción implica revisar el pasado sin resentimiento, entender que cada etapa tuvo su razón de ser, que el ritmo acelerado le dio oportunidades, pero también dejó desgaste, y que ahora el desafío es encontrar equilibrio. La familia y el entorno íntimo adquieren un protagonismo distinto. Las conversaciones dejan de girar en torno a audiencias y polémicas. Se centran en bienestar, tranquilidad y futuro sostenible. Porque cuando la salud se tambalea, lo superficial pierde relevancia. También existe un componente emocional profundo: el miedo. Miedo a no recuperar completamente la energía anterior. Miedo a que el público cambie de interés. Miedo a perder el espacio construido durante años. Pero junto a ese miedo aparece algo nuevo: claridad. Claridad sobre lo que realmente importa. Claridad sobre límites que ya no pueden ignorarse. Claridad sobre la necesidad de vivir con menos presión y más equilibrio. Esta etapa no es un cierre definitivo. Es una transición. No es el final de su historia pública, pero sí el final de una versión que funcionaba bajo exigencia extrema. La reconstrucción no sucede de un día para otro. Es gradual. Requiere paciencia. Requiere aceptar retrocesos sin desesperación. Requiere reconocer que el cuerpo tiene sus propios tiempos. Belén. Esteban está aprendiendo que la fortaleza verdadera no siempre se demuestra enfrentando a otros, sino enfrentándose a uno mismo, aceptando vulnerabilidades, ajustando expectativas, priorizando salud sobre exposición. En medio de esta etapa silenciosa también nace una oportunidad. La oportunidad de redefinir su presencia pública desde un lugar más consciente, de elegir proyectos que no comprometan su bienestar, de administrar su energía con inteligencia. A los 52 años, la vida no termina, pero cambia. Y aceptar ese cambio puede ser el acto más valiente de todos. Mientras el mundo observa y especula, la verdadera transformación ocurre lejos del foco. Día tras día, decisión tras decisión. Con incertidumbre sí, pero también con determinación. Porque si algo ha demostrado Belén a lo largo de su vida, es que sabe adaptarse. Y ahora esa adaptación no busca aplausos, busca equilibrio. Y tal vez en esa búsqueda silenciosa de paz y estabilidad se encuentre la versión más auténtica de sí misma. La historia reciente de Belén Esteban nos deja una reflexión profunda que va más allá de la televisión. Durante años vimos a una mujer fuerte, directa, capaz de resistir cualquier crítica. Pero hoy entendemos que incluso las personalidades más firmes necesitan detenerse cuando el cuerpo y la mente lo exigen. A los 52 años, su proceso no habla de escándalos ni de titulares llamativos. Habla de límites, de desgaste acumulado, de la importancia de priorizar la salud por encima de cualquier expectativa pública. Y eso, en un entorno donde la exposición constante parece obligatoria, es un acto de valentía. La fama puede ser brillante, pero también puede ser exigente.
La fortaleza puede ser visible, pero la vulnerabilidad casi siempre permanece oculta. Esta etapa de Belén nos recuerda que nadie está exento de atravesar momentos difíciles y que reconocerlos no es debilidad, es conciencia. Tal vez la verdadera enseñanza de esta historia es que el éxito no significa mantenerse siempre en la cima sin pausa. A veces el verdadero triunfo consiste en saber cuándo bajar el ritmo, cuándo escuchar al cuerpo y cuándo elegir bienestar antes que aplausos. Si esta historia te hizo reflexionar, si te ayudó a mirar más allá de la imagen pública y entender la dimensión humana que hay detrás, te invito a acompañarnos en los próximos relatos. Comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la fama tiene un precio demasiado alto? ¿Hasta qué punto vale la pena sostener una imagen cuando la salud está en juego? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias reales que nos invitan a pensar, sentir y mirar la vida con más profundidad.